El diario de Ana Frank. De un modo como no he podido hacerlo hasta ahora con nadie, y espero que seas un gran apoyo para mí. Ana Frank, 12 de junio de 1942. Domingo 14 de junio de 1942. El viernes desperté ya a las 6. Era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños. Pero no podía levantarme tan temprano y hube de apaciguar mi curiosidad hasta 7:15. Entonces ya no soporté más y corrí hasta el comedor, donde nuestro pequeño gatito Morchen me saludó con efusivo cariño. Después de las 7 fui al dormitorio de mis padres y enseguida con ellos al salón para encontrar y desenvolver mis regalos. A ti, mi diario, te vi en primer lugar y sin duda fuiste mi mejor regalo. También me obsequiaron un ramo de rosas, un cactus y unas ramas de rosas silvestres. Fueron los primeros saludos del día, ya que más tarde habría bastante más. Papá y mamá me entregaron numerosos regalos y mis amigos tampoco se quedaron atrás en materia de mimarme. Entre otras cosas, me regalaron un libro titulado Cámara Oscura, un juego de mesa, muchas golosinas, un rompecabezas, un broche, las sagas y leyendas de Holanda de Joseph Cohen, otro libro encantador, las vacaciones de Daisy en la montaña y algún dinero. Con este me compré las leyendas mitológicas griegas y romanas. ¡Fantástico! Enseguida vino Liz y partimos juntas a la escuela. Comencé siguiendo el ritual holandés de obsequiar golosinas a mis maestros y compañeros de clase y luego nos pusimos a trabajar. Y basta por hoy. Estoy tan contenta de tenerte. Lunes 15 de junio de 1942. El sábado por la tarde ofrecí una fiesta de cumpleaños. Exhibimos una película, El Guardafaro, con Rintintín, que gustó mucho a mis amigas. Nos entretuvimos como locas. Había muchos jóvenes y jovencitas. Mamá siempre quiere saber con quién pienso casarme más adelante. Creo que se extrañaría bastante si supiera que es con Peter Bessel con quien me casaría, pues siempre me hago la tonta cuando me pregunta. Con Liz Goossens y Sam Houtman somos compañeras de clase desde hace 10 años y ellas son muy buenas amigas. Entretanto, conocí a Joppie van der Waal en el liceo judío. Nos juntamos bastante y ella es ahora mi mejor amiga. Liz ha trabado una amistad profunda con otra chica y Sam va a otro colegio y se ha hecho de nuevas amigas. Sábado 20 de junio de 1942. No he anotado nada durante un par de días, pues quise reflexionar sobre el significado y la finalidad de un diario de vida. Me causa una sensación extraña el hecho de comenzar a llevar un diario. Y no solo por el hecho de que nunca había escrito. Supongo que más adelante ni yo ni nadie tendrá algún interés en los exabruptos emocionales de una chiquilla de 13 años. Pero eso en realidad poco importa. Tengo deseos de escribir y, ante todo, quiero sacarme algún peso del corazón. El papel es más paciente que los seres humanos, pensaba a menudo, cuando apoyaba melancólicamente la cabeza en mis manos ciertos días en que no sabía qué hacer. Primero deseaba quedarme en casa. Enseguida salir a la calle
y casi siempre seguía sentada donde mismo empollando mis tribulaciones. Sí, el papel es paciente. No tengo la menor intención de mostrar alguna vez este cuaderno empastado con el altisonante nombre de Diario de Vida, salvo que fuera a la amiga o el amigo. Y seguramente no le interesará mucho a nadie. Y ahora he llegado al punto alrededor del cual gira todo este asunto de mi diario de vida. En realidad, no tengo amiga. Quiero explicar esto en más detalle, pues nadie comprende que una muchacha de solo 13 años se sienta tan sola. Y por cierto, llama la atención. Tengo padres, amorosos y querendones, una hermana de 16 años y, si los sumo, unos 30 conocidos más o menos. Tengo una corte de admiradores que me dan en todos los gustos y que durante las horas de clase suelen manipular algún espejito de bolsillo hasta que logran capturar una sonrisa mía. Tengo parientes, unos tíos y unas tías realmente encantadores, una linda casa y en realidad no me falta nada, salvo una amiga. Con ninguno de mis conocidos puedo hacer otras cosas que bromear o cometer disparates. Me es imposible expresarme de veras y me siento interiormente abotonada. Tal vez esa falta de confianza sea un problema mío, pero las cosas son así, lamentablemente. Y no logro superar mi condición. Por eso el diario, con el fin de exacerbar aún más en mí la idea de la amiga ausente. No anotaré solo hechos en mi diario, como suele hacer el grueso de la gente, sino que este diario mismo será mi amiga, y esa amiga habrá de llamarse Kitty. Nadie sería capaz de comprender mis conversaciones con Kitty si no cuento antes algo de mí. Muy a mi pesar narraré brevemente lo que ha sido mi vida hasta ahora. Cuando se casaron mis padres, papá tenía 36 años y mamá 25. Mi hermana Margot nació en Frankfurt del Meno en 1926. Yo nací el 12 de junio de 1929. Por ser judíos debimos emigrar a Holanda en 1933, país en que mi padre asumió el cargo de director de Travis S.A. Esta colabora estrechamente con la firma Cullen & Company, cuyas oficinas están en el mismo edificio. Nuestra vida transcurrió llena de sobresaltos, pues nuestros parientes, que no salieron de Alemania, cayeron bajo el peso de la persecución desencadenada por las leyes de Hitler. Tras el pogrom de 1938, los dos hermanos de mamá huyeron a América. Nuestra abuela se refugió con nosotros. Entonces tenía 73 años. Después de 1940 terminaron los buenos tiempos. Primero vino la guerra, luego la rendición, enseguida la entrada de los alemanes a Holanda y así comenzó la miseria. Un decreto dictatorial siguió a otro y los judíos se vieron especialmente afectados. Tuvieron que llevar una estrella amarilla en su vestimenta, entregar sus bicicletas y ya no podían viajar en tranvía, para no hablar de automóviles. Los judíos solo podían hacer compras entre 3 y 5 de la tarde y solo en tiendas judías. No podían salir a la calle después de las 8 de la tarde y tampoco salir a sus balcones o jardines después de esa hora. Los judíos tenían vedados los teatros y los cines, así como cualquier otro lugar de entretenimiento público. No podían ya nadar en las albercas públicas o practicar el tenis o el hockey. Se les prohibieron todos los deportes. Los judíos tenían prohibido visitar a sus amigos cristianos.
Los niños judíos deben acudir exclusivamente a escuelas judías. Así se amontonan las prohibiciones arbitrarias. Toda nuestra vida estaba sometida a este tipo de presiones. Jopi suele decirme, ya no me atrevo a hacer casi nada, pues siempre pienso que puede estar prohibido. Abuela murió en enero de este año. Nadie sabe cuánto la quería y cuánto la echo de menos. En 1934 ingresé al jardín infantil del Colegio Montessori y después seguí allí. El año pasado tuve a la directora, la señora K, como jefa de mi clase. Al concluir el año nos despedimos emocionadas y lloramos largo rato abrazadas. Margot y yo debimos proseguir nuestros estudios en el Liceo Judío a partir de 1941. Nosotros 4 estamos bien ahora y así llegó el momento actual y prosigo mi diario. Sábado 20 de junio de 1942. Querida Kitty, comienzo de inmediato. Hay tanta paz ahora. Papá y mamá han salido y Margot está donde una amiga jugando al ping-pong. Últimamente también yo me he aficionado bastante a ese juego. Dado que nosotros, los jugadores de ping-pong, somos tremendamente dados a tomar helados, nuestras partidas suelen terminar con una excursión a las heladerías todavía permitidas para los judíos, la Delphi y el Oasis. Nunca nos preocupamos demasiado por si llevamos suficiente dinero en el monedero, puesto que entre los clientes de las heladerías suelen haber amables caballeros de nuestro círculo de conocidos o algún admirador perdido, los que siempre nos ofrecen más helado del que realmente podemos tomar. Supongo que debe sorprenderte oírme hablar a mi edad de admiradores. Desafortunadamente es un mal inevitable en nuestra escuela. Cuando un compañero me propone acompañarme a casa en bicicleta y se entabla una conversación, 9 de cada 10 veces se trata de un muchacho enamoradizo y ya no deja de mirarme. Al cabo de un tiempo el arrebato comienza a disminuir, especialmente porque yo no presto demasiada atención a sus miradas ardientes y sigo pedaleando a toda velocidad. Cuando el joven no cesa en sus intenciones, yo me balanceo un poco sobre mi bicicleta, se cae mi cartera y el muchacho se ve obligado a bajarse para recogerla, tras lo cual me las ingenio para cambiar enseguida de conversación. Esto es lo que sucede con los más cándidos. Hay otros, por supuesto, que me tiran besos o tratan de apoderarse de mi brazo, pero esos se equivocan el camino. Bajo diciendo que puedo pasarme sin su compañía o bien me considero ofendida y les digo claramente que se vayan a su casa. Bueno, la base de nuestra amistad ha quedado establecida. Hasta mañana, Kitty. Ana. Domingo 21 de junio de 1942. Querida Kitty, toda nuestra clase tiembla, pues pronto se reunirá el consejo de profesores. La mayoría de los alumnos se pasan el tiempo haciendo apuestas sobre los que pasarán de curso. Nuestros 2 vecinos de banco, Wim y Jacques, que han apostado el uno al otro su capital de vacaciones, nos divierten mucho a Miep, de Jong y a mí. De la mañana a la noche se les oye decir, tú pasarás. No, sí. Ni las miradas de Miep, implorando silencio, ni mis accesos de ira correctora pueden calmarlos. Personalmente pienso que la mitad de nuestra clase debería repetir.
visto el número de holgazanes que en ella hay, pero los profesores son la gente más caprichosa del mundo. Pero quizá por esta vez actúen en el sentido adecuado. En cuanto a mí, no tengo mucho miedo, creo que saldré del paso. Me entiendo bastante bien con todos mis profesores, que son 9 en total, 7 hombres y 2 mujeres. El viejo señor Kepler, el profesor de matemática, anduvo muy enfadado conmigo durante un tiempo, porque yo charlaba demasiado. Finalmente me impuso un castigo: escribir una composición sobre el tema una charlatana. ¿Una charlatana? ¿Qué podía escribirse sobre eso? Ya veríamos luego. Después de haberlo anotado en mi cuaderno, traté de quedarme callada. Por la tarde en casa, terminados todos mis deberes, mi mirada tropezó con la anotación de la composición. Me puse a reflexionar mordiendo la punta de mi estilográfica. Evidentemente yo podía, con letra grande, separando las palabras todo lo posible, garabatear algunos disparates y llenar las 3 páginas fijadas, pero la dificultad residía en demostrar de manera irrefutable la necesidad de hablar. Seguí pensando y de repente encontré la solución que me dejó satisfecha. Argumenté que la charla excesiva es un defecto femenino, que yo me esforzaría por corregir un poco, aunque sin librarme de él totalmente, pues mi propia madre habla tanto como yo, sino más. En consecuencia, poco puede hacerse por remediarlo, ya que se trata de un defecto heredado. Mi argumento hizo reír mucho al señor Kepler, pero cuando en la clase siguiente yo reincidí en mi parloteo, me impuso una segunda composición. Tema: una charlatana incorregible. Volví a salir del paso. Después de lo cual el señor Kepler no se quejó durante 2 lecciones. A la tercera realmente exageré. Ana, otro castigo por charlar. Tema: cuá, 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 dice la señora Patagua. Carcajada general. Yo me eché a reír con mis compañeros, aunque sabía que mi imaginación estaba agotada sobre el tema. Necesitaba encontrar algo nuevo, algo original. La casualidad vino en mi ayuda. Mi amiga Sanne, buena poeta, se ofreció a redactar la composición en verso, de principio a fin. Me alegré. ¿Kepler quería burlarse de mí? Me vengaría, burlándome yo de él 2 o 3 veces mejor. Los versos resultaron magníficos. Se trataba de una mamá pata y de un papá cisne con sus 3 patitos. Estos, por charlar demasiado, fueron mordidos a muerte por su padre. Afortunadamente, la broma agradó a Kepler. Leyó el poema ante nuestra clase y en varias otras, acompañando la lectura con comentarios. Desde entonces no he vuelto a ser castigada. Kepler solo bromea sobre el tema. Tuya, Ana. Miércoles 24 de junio de 1942. Querida Kitty, ¡qué calor! Todos nos sentimos sofocados y con esta temperatura debo ir caminando a todas partes. Recién ahora empiezo a comprender qué cosa tan maravillosa es un tranvía, pero a nosotros, los judíos, ese placer ya no nos está permitido. Tenemos que valernos de nuestras piernas como único medio de locomoción. Ayer, a la hora del almuerzo, tuve que ir al dentista, que vive en Jan Luykenstraat, bastante lejos de la escuela. Al regreso casi me dormí en clase.
Por fortuna, la asistente del dentista, que es de veras comprensiva con nosotros, me dio de beber. Solo se nos permite utilizar la balsa para atravesar el canal, y eso es prácticamente todo. En el muelle Joseph Israels hay una barquita que hace el servicio. El barquero accedió de inmediato cuando le preguntamos. No es por culpa de los holandeses que los judíos soportan tantas penurias. Durante los feriados de Semana Santa me robaron la bicicleta y papá entregó la de mamá a una familia amiga para que se la cuidaran. ¿Cuánto desearía no ir a la escuela? Afortunadamente, las vacaciones se acercan. Una semana más de sufrimiento y todo habrá terminado. Ayer en la mañana tuve una sorpresa bastante agradable. Al pasar por delante de un depósito de bicicletas, oí que alguien me llamaba. Dándome vuelta vi a un muchacho encantador, a quien había conocido la víspera en casa de mi amiga Eva. Se me aproximó, un poco tímido, y se presentó. Harry Goldman. Quedé ligeramente sorprendida, incapaz de comprender bien qué quería. Era muy sencillo. Harry deseaba acompañarme a la escuela. Como vas en la misma dirección, está bien, dije yo, de modo que caminamos juntos. Harry tiene ya 16 años y conoce muchos cuentos divertidos. Esta mañana estaba nuevamente allí y supongo que lo mismo ocurrirá en los próximos días. ¿Tuya? Ana. Martes 30 de junio de 1942. Querida Kitty, en realidad no he tenido tiempo de escribir hasta hoy. Pasé la tarde del jueves en casa de unos amigos. El viernes tuvimos visitas y así sucesivamente hasta hoy. Durante la semana Harry y yo hemos empezado a conocernos mejor. Ya me ha contado una buena parte de su vida. Llegó a Holanda solo y vive en casa de sus abuelos. Sus padres se quedaron en Bélgica. Harry tenía novia, Fanny. La conozco. Es un modelo de dulzura y de aburrimiento. Desde que se encontró conmigo, Harry se ha dado cuenta de que Fanny le da sueño. Yo le sirvo, pues, de despertador o de estimulante, como tú quieras. Nunca se sabe en qué puede uno ser útil en la vida. El sábado en la noche, Yopi se quedó a dormir en casa. Pero el domingo, después de mediodía, se fue a reunir con Liz y yo me aburrí lo indecible. Harry tenía que venir a verme al anochecer, pero me telefoneó alrededor de las 6. Atendí el teléfono para oírle decir: «Habla Harry Goldman. Por favor, ¿puedo hablar con Ana?» «Sí, Harry, soy yo». «Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás?» «Bien, gracias. Siento no poder ir luego, pero tengo algo que decirte. ¿Te molestaría que pasara por ahí dentro de 10 minutos?» «Está bien. Hasta luego». «Hasta luego. Estaré en tu casa en unos minutos». Me cambié de vestido y me arreglé un poco el pelo. Enseguida me asomé a la ventana, nerviosa. Por fin lo divisé. Tuve que dominarme para no correr escaleras abajo. Esperé hasta que sonó el timbre. Bajé a abrir la puerta. Y él fue derecho al grano. «Escucha, Ana. Mi abuela te encuentra demasiado joven para mí. Y dice que debo salir con la Lourdes. Pero tú sabes que ya no me gusta Fanny». «No, no sabía. ¿Pelearon?»
No, al contrario. Yo le había dicho a Fanny que, puesto que no nos entendíamos muy bien, era inútil verse a cada momento, que ella podía seguir yendo a nuestra casa cuando quisiera y que yo confiaba poder ir a la suya como amigos. Yo tenía la impresión de que ella frecuentaba a otros muchachos. Por eso hablé del asunto con displicencia. Ahora bien, eso no era verdad. Mi tío me dijo que debo disculparme con Fanny, pero naturalmente que yo no lo creo necesario y por eso he roto. Desde luego, esa no es más que una entre varias razones. Mi abuela insiste en que yo salga con Fanny y no contigo, pero no pienso hacerlo. Los viejos son a veces tan anticuados que no tienen arreglo. Necesito a mis abuelos, pero en cierto sentido ellos también me necesitan a mí. Tengo libre la tarde del miércoles porque mis abuelos me creen en clases de artesanía. En realidad voy a reuniones del movimiento sionista. Mis abuelos no me lo permitirían porque están en contra del sionismo. No soy partidario fanático, yo tampoco, pero el movimiento significa algo y de cualquier modo me interesa. Sin embargo, en los últimos tiempos no me han gustado esas reuniones y tengo la intención de dejarlas. Iré allí por última vez el miércoles próximo. En ese caso yo podría verte siempre el miércoles en la tarde, el sábado a la tarde y a la noche, el domingo a la tarde y quizá con más frecuencia todavía. Pero si tus abuelos se oponen, ¿no podrás hacerlo a espaldas de ellos? El amor siempre encuentra un camino. En ese momento, al pasar por delante de la librería de la esquina, vi a Peter Bessel que hablaba con dos amigos. Fue la primera vez en mucho tiempo que me saludó. Eso me causó una inmensa alegría. Harry y yo seguimos caminando y por último nos pusimos de acuerdo para una cita. Yo debía encontrarme ante su puerta el día siguiente, 5 para las 7 de la tarde. Tuya, Ana. Viernes 3 de julio de 1942. Querida Kitty, ayer Harry vino a casa para conocer a mis padres. Yo había comprado una torta, bizcochos y pasteles para el té. Había un poco de todo. Pero ni Harry ni yo teníamos deseos de quedarnos quietos en una silla, sentados el uno al lado del otro, y nos fuimos a pasear. Eran ya las 8:10 cuando él me trajo a casa. Papá estaba muy enojado. Dijo que no debía regresar tan tarde, pues es peligroso para los judíos encontrarse fuera después de las 8. Tuve que prometerle que en lo sucesivo regresaría a 10 para las 8. Mañana estoy invitada a casa de él. Mi amiga Yopi siempre me hace bromas sobre Harry. En verdad yo no estoy enamorada, pero tengo el derecho de tener un amigo. Nadie encuentra nada de extraordinario en que yo tenga un compañero o, según la expresión de mamá, un cortejante. Eva me ha contado que una noche, estando Harry en casa de ellos, ella le preguntó: ¿a quién prefieres? ¿A Fanny o a Ana? Eso no te importa, le contestó él. Durante todo el resto de la velada no tuvieron ya ocasión de hablar juntos, pero al irse, él le dijo: si quieres saberlo, prefiero a Ana, pero no se lo digas a nadie, y se fue. Me doy cuenta de que Harry se ha enamorado de mí. Yo lo encuentro divertido y que cambia mi vida. Margot diría de él: Harry es un buen muchacho. Opino lo mismo y hasta algo más. Mamá no termina de alabarlo. Buen mozo, bien educado, muy amable. Me encanta que todo el mundo en casa lo halle de su gusto. Él también ha simpatizado con mi familia, pero encuentra a mis amigas demasiado niñas. Y tiene razón. Tuya, Ana. Domingo 5 de julio de 1942. Querida Kitty,
La fiesta de graduación de curso transcurrió como deseaba. Mis notas no son del todo malas. Tengo un insuficiente, un 5 en álgebra, un 6 en 2 asignaturas y en las otras varios 7 y 2 8. 10 es la nota máxima. En casa estaban muy contentos, pues a propósito de puntos, mis padres no son como los demás. Al parecer, les importa poco que las notas sean buenas o malas. Para ellos basta con que yo esté bien y me sienta feliz y que no sea insolente. Lo demás, según ellos, se arreglará solo. En cuanto a mí, opino lo contrario. No quiero ser mala alumna después de haber sido admitida provisionalmente en el liceo, puesto que he saltado un año al salir de la escuela Montessori. Pero con el traslado de todos los niños judíos a las escuelas judías, el director del liceo, después de alguna presión, consintió en recibirme, lo mismo que a Liz, a título de prueba. Yo no quería defraudar la confianza del director. El resultado de Margot es brillante, como siempre. Si la promoción cum laude existiera en el liceo, ella la habría obtenido. Tiene una cabecita tan inteligente. Papá en estos últimos tiempos se queda a menudo en casa porque ya no puede bajar oficialmente al negocio. ¿Qué sensación tan desagradable debe ser la de sentirse inútil? El señor Copius ha retomado la empresa Travis y el señor Kreyler la firma Collen y compañía. El otro día, cuando nos paseamos alrededor de nuestra plaza, papá empezó a hablar de la clandestinidad. Decía que iba a ser muy difícil para nosotros vivir completamente separados del mundo exterior. ¿Por qué hablar de eso?, le pregunté. Escucha, Ana, repuso. Tú sabes bien que desde hace más de un año nosotros transportamos muebles, ropas y enseres a casa de otra gente. No queremos que nuestros bienes caigan en manos de los alemanes y menos aún queremos ser nosotros quienes caigamos en sus garras. No los esperaremos para irnos, no dejaremos que nos detengan. Pero papá, ¿para cuándo será eso? Las palabras y la seriedad de mi padre me habían angustiado. No te inquietes, nosotros nos ocuparemos de todo. Diviértete y aprovecha tu libertad todo el tiempo que aún puedas hacerlo. Eso fue todo. Ojalá esos sombríos días estén aún distantes. Tuya, Ana. Miércoles 8 de julio de 1942. Querida Kitty, parece que hubieran pasado años entre el domingo a la mañana y hoy. ¡Cuántos acontecimientos! Como si el mundo entero se hubiera trastornado de repente. Sin embargo, ya ves, Kitty, todavía vivo. Y como dice papá, es lo principal. Sí, en efecto, vivo todavía, pero no me preguntes dónde ni cómo. Tú no comprendes nada de nada hoy, ¿verdad? Por eso me es necesario, primero, contarte lo sucedido a partir del domingo a la tarde. A las 3, Harry acababa de irse para volver más tarde, llamaron a nuestra puerta. Yo no lo oí porque estaba leyendo en la terraza, perezosamente reclinada al sol en una silla de lona. De pronto, Margot apareció por la puerta de la cocina, visiblemente turbada. «Papá ha recibido una citación de la SS», cuchicheó. «Mamá acaba de salir para ir a buscar al señor Van Damme». Van Damme es un colega de papá y amigo nuestro. Yo estaba aterrada. Todo el mundo sabe qué significa una citación. Imaginó inmediatamente los campos de concentración, las celdas solitarias. ¿Íbamos a dejar que llevaran allí a papá? Naturalmente no se presentará, dijo Margot, mientras que ambas esperábamos en el salón el regreso de mamá.
Mamá ha ido a casa de los Bandán para saber si podemos habitar desde mañana nuestro escondite. Los Bandán se ocultarán allí con nosotros. Seremos 7. Cayó el silencio. Ya no podíamos pronunciar una palabra más pensando en papá, que no sospechaba nada. Había ido a visitar a unos ancianos al hospicio judío. La espera, la tensión, el calor, todo eso nos hizo callar. De repente llamaron. «Es Harry», dije yo. «No abras», dijo Margot, reteniéndome. Pero no era necesario. Oímos a mamá y al señor Bandán que hablaban con Harry antes de entrar y que luego cerraban la puerta detrás de ellos. Cada vez que sonaba el timbre, Margot o yo bajábamos muy sigilosamente para ver si era papá. Nadie más debía ser recibido. Bandán quería hablar a solas con mamá, de modo que Margot y yo dejamos la habitación. En nuestro dormitorio, Margot me confesó que la citación no era para papá, sino para ella misma. Asustada de nuevo, empecé a llorar. Margot tiene 16 años. Quieren, pues, separar de sus familias y llevarse a muchachas de su edad. Afortunadamente, como mamá ha dicho, no irá. Papá, al hablarme de la clandestinidad, sin duda hacía alusión a esta eventualidad. Ocultarse. ¿A dónde iríamos a ocultarnos? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En una casa? ¿En una choza? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no podía formular estas preguntas que se me iban acudiendo una tras otra. Margot y yo nos pusimos a guardar lo estrictamente necesario en los bolsones del colegio. Empecé por meter este cuaderno, enseguida mis rizadores, mis pañuelos, mis libros de clase, mis peines, viejas cartas. Estaba obsesionada por la idea de nuestro escondite y puse las cosas más inconcebibles. No lo lamento, porque me interesan más los recuerdos que los vestidos. Por fin, a las 5, papá regresó. Telefoneamos al señor Copius para preguntarle si podía venir a casa esa misma noche. Bandán partió en busca de Miep. Miep está empleada en las oficinas de papá desde 1933 y es nuestra gran amiga, lo mismo que Henk, su flamante esposo. Miep vino para llevarse su cartera llena de zapatos, de vestidos, de abrigos, de medias, de ropa interior, prometiendo volver a la noche. Luego se hizo la calma en nuestra vivienda. Ninguno de los 4 tenía ganas de comer, hacía calor y todo parecía extraño. Nuestra gran sala del primer piso había sido subalquilada a un tal señor Goldsmith, hombre divorciado, que pasaba de los 30 y que al parecer no tenía nada que hacer esa noche porque no logramos librarnos de él antes de las 10. Todos los intentos disimulados para hacerle marchar antes habían resultado vanos. Miep y Henk Van Santen llegaron a las 11, para volver a irse a medianoche con medias, zapatos, libros y ropa interior metidos en la cartera de Miep y en los bolsillos profundos de Henk. Yo estaba extenuada y aún dándome cuenta de que era la última noche que iba a pasar en mi cama, me dormí de inmediato. A la mañana siguiente, a las 5:30, mamá me despertó. Por suerte hacía menos calor que el domingo, gracias a una lluvia tibia que iba a persistir todo el día. Cada uno de nosotros se había vestido como para vivir en el refrigerador.
con el fin de llevarse todas las ropas posibles. Ningún judío en estas circunstancias hubiera podido salir de su casa con una valija llena. Yo llevaba puestos 2 camisas, 3 calzones, un vestido, encima una falda, una chaqueta, un abrigo de verano, 2 pares de medias, zapatos acordonados, una boina, una bufanda y otras cosas más. Me ahogaba antes de partir, pero nadie se preocupaba por eso. Margot, con su cartera llena de libros de clase, había sacado su bicicleta para seguir a Miep hacia un destino desconocido, al menos en lo que a mí se refiere. Como ves, yo seguía sin saber dónde quedaba el lugar misterioso en que nos refugiaríamos. A las 7:30 cerramos la puerta de nuestra casa. El único ser viviente al que pude decir adiós fue mi gato, que iba a encontrar un buen hogar en casa de vecinos, según nuestras últimas instrucciones en una breve carta al señor Goldsmith. Dejamos en la cocina algo de carne para el gato y la vajilla del desayuno. Las camas quedaron deshechas. Todo daba la impresión de una partida precipitada. Pero ¿qué nos importaban las impresiones? Teníamos que irnos a todo trance, salir de allí, partir hacia un lugar seguro. Lo demás no contaba ya para nosotros. La continuación, mañana. Tuya, Ana. Jueves 9 de julio de 1942. Querida Kitty, nos pusimos en camino bajo una lluvia tupida. Papá y mamá llevando cada cual una bolsa de provisiones llena de toda clase de cosas colocadas de cualquier modo y yo con mi bolsón repleto a reventar. Las personas que se dirigían a su trabajo nos miraban compasivamente. Sus rostros expresaban el pesar de no poder ofrecernos un medio de transporte cualquiera. Nuestra estrella amarilla era lo bastante elocuente. Durante el trayecto, papá y mamá me revelaron en detalle la historia de nuestro escondite. Desde hacía varios meses habían hecho transportar pieza por pieza una parte de nuestros muebles, lo mismo que ropa de casa y parte de nuestra indumentaria. La fecha prevista de nuestra desaparición voluntaria había sido fijada para el 16 de julio. A raíz de la citación hubo que adelantar 10 días nuestra partida, de manera que íbamos a contentarnos con una instalación más bien rudimentaria. El escondite estaba en el inmueble de las oficinas de papá. Es un poco difícil comprender cuando no se conocen las circunstancias, por eso tengo que dar explicaciones. El personal de papá no era numeroso. Los señores Creyler y Copius, luego Miep y por último Eli Bossen, la taquidactilógrafa de 23 años, todos los cuales estaban al corriente de nuestra llegada. El señor Bossen, padre de Eli, y los 2 muchachos que le secundaban en el depósito no habían sido puestos al corriente de nuestro secreto. El edificio está constituido de la siguiente manera. En la planta baja hay un gran almacén que sirve de depósito. Al lado de la puerta del almacén está la puerta de entrada de la casa, detrás de la cual una segunda puerta da acceso a una escalerita. Subiendo esta escalera se llega ante una puerta, en parte de vidrio esmerilado, en el que se lee contabilidad en letras negras. Es el escritorio que da al canal, una amplia sala muy clara, con archivos en las paredes y ocupada por un personal actualmente reducido a 3. Ahí es donde trabajan durante el día
Eli, Miep y el señor Copius. Atravesando una especie de vestuario donde hay un cofre y un gran armario que contiene las reservas de papeles, sobres, etc., se llega a una pequeña habitación bastante oscura que da al patio. Antes era la oficina del señor Creyler y del señor Van Damme y ahora es el reino del primero. Además, puede llegarse a la oficina del señor Creyler por una puerta vidriada al final del vestuario que se abre desde el interior de la oficina y no desde afuera. Por la otra salida de la oficina del señor Creyler hay un corredor estrecho y se pasa enseguida por delante de la carbonera y subiendo 4 escalones se llega al fin al aposento que es el orgullo del inmueble, en cuya puerta se lee privado. Allí se ven muebles oscuros e imponentes, el linóleo cubierto de hermosas alfombras, una lámpara magnífica, un aparato de radio, todo de primer orden. Al lado de esta habitación, una gran cocina espaciosa, con un fogón de gas con 2 hornillas y una pequeña caldera para baño. Al lado de la cocina, el water closet, ese es el segundo piso. En el corredor de la planta baja hay una escalera de madera blanca, al cabo de la cual se encuentra un rellano que forma también corredor. Allí se ven puertas a derecha e izquierda. La de la izquierda lleva al frente de la casa, donde hay grandes habitaciones que sirven de depósito y almacén, y de allí puede subirse al desván. Puede llegarse también a las habitaciones delanteras por la segunda puerta de entrada, trepando por una escalera empinada, bien holandesa, como para quebrarse todos los huesos. La puerta de la derecha lleva a nuestro anexo secreto. Nadie en el mundo sospecharía que esta simple puerta pintada de gris disimula tantas habitaciones. Se llega a la puerta de entrada subiendo algunos peldaños. Al abrirla, se entra en el anexo. Frente a esta puerta de entrada, una escalera empinada. A la izquierda, un corredorcito lleva a una habitación que se ha transformado en el hogar de la familia, así como en la alcoba del señor y la señora Frank. Al lado, un cuarto más chico es el estudio y alcoba de las señoritas Frank. A la derecha de la escalera hay una habitación sin ventana con mesa de tocador para las abluciones. Hay también un pequeño reducto donde se ha instalado el water closet, lo mismo que una puerta con acceso al dormitorio que yo comparto con Margot. Al abrir la puerta del rellano del tercer piso, sorprende encontrar tanto espacio y tanta luz en el anexo de una casa tan vieja. Las casas que bordean los canales de Ámsterdam son las más antiguas de la ciudad. Esta gran habitación, equipada con una cocina de gas y un fregadero que antes sirvió de laboratorio, está destinada a ser el dormitorio de los esposos Van Damme, así como cocina, sala, comedor, estudio o taller. Un cuartito pegado al corredor servirá de alcoba para Peter Van Damme. Hay un desván tan grande como las habitaciones que sirven de depósito en el piso de abajo. Y ya te he mostrado en su totalidad nuestro hermoso anexo secreto. Tuya, Ana. Viernes 10 de julio de 1942. Querida Kitty, seguramente te he aburrido con esa larga y fastidiosa descripción de nuestra nueva vivienda, pero aún así me parece importante que tú sepas dónde hemos venido a parar. Ahora, la continuación de mi relato, porque claro, no había terminado.
Tan pronto como llegamos a la casa sobre el Prinsengracht, Miep nos hizo subir al anexo. Cerró la puerta detrás de nosotros y quedamos solos. Como había llegado en bicicleta antes, Margot nos aguardaba ya. Nuestra gran habitación, así como las otras, se encontraban en un desorden inimaginable. Todas las cajas trasladadas al escritorio en el transcurso de los meses precedentes, yacían en el suelo, sobre las camas, por todas partes. En el cuartito, ropa de cama, frazadas, etc., se apilaban hasta el techo. Había que ponerse a trabajar inmediatamente si queríamos dormir esa noche en lechos decentes. Ni mamá ni Margot se hallaban en condiciones de cooperar. Se dejaron caer sobre los colchones, agotadas y desdichadas, mientras que papá y yo, los ordenadores de la familia, queríamos comenzar al momento. Todo el día estuvimos vaciando cajas, arreglando los armarios, poniendo orden, para por fin caer muertos de fatiga en camas bien hechas y bien limpias. No habíamos comido nada caliente en todo el día, cosa que no nos había preocupado en absoluto. Mamá y Margot se sentían demasiado cansadas y deprimidas como para comer, y tanto papá como yo estábamos excesivamente ocupados para pensar en eso. El martes a la mañana reanudamos el trabajo inacabado. Eli y Miep, que se ocupan de nuestro aprovisionamiento, habían ido a buscar las raciones. Papá preparó un rudimentario enmascaramiento de las luces para impedir que nos vieran desde afuera. Fregamos y lavamos el piso de la cocina. Hasta el miércoles no tuve un minuto para pensar en la convulsión que de la noche a la mañana cambiaba completamente mi vida. Por fin he encontrado un momento de tregua para contarte todo esto y para darme cuenta también de lo que me ha sucedido y de lo que puede ocurrir todavía. Tuya, Ana. Sábado 11 de julio de 1942. Querida Kitty, ni papá, ni mamá, ni Margot han podido habituarse aún al carillón del Westerterm que suena cada cuarto de hora. A mí me pareció maravilloso desde el primer momento, sobre todo de noche, cuando un sonido familiar da aliento. ¿Te interesa quizás saber si me gusta mi escondite? Debo decirte que yo misma no lo sé aún. Creo firmemente que nunca podré considerarme en mi hogar en esta casa, lo que no significa que ella sea lúgubre. Tengo más bien la impresión de que estoy en una pensión muy curiosa. Tal opinión a propósito de un escondite puede parecerte extraña, pero yo no lo veo de otra manera. Nuestro anexo es ideal como refugio. Aunque se inclina para un lado y es húmedo, no se encontraría un escondite tan cómodo en el resto de Ámsterdam y quizá en toda Holanda. Nuestro dormitorio con sus paredes lisas parecía desnudo, gracias a papá, que con antelación trajo mis fotos de artistas de cine y mis postales. Pude poner manos a la obra con cola y pinceles y he ilustrado profusamente mi cuarto. Queda mucho más alegre y cuando lleguen los bandán, veremos lo que se puede hacer con la madera del desván. ¿Acaso sea posible sacar de ella algunos armaritos y estantes? Mamá y Margot se han repuesto un poco. Ayer por primera vez mamá se sintió lo suficientemente bien como para hacer una sopa de arvejas, pero charla que te charla se olvidó de ella, a tal punto que fue imposible arrancar de la cacerola las arvejas carbonizadas. El señor Copius me ha traído un libro, Buch wurde Anoche
Los 4 fuimos a la oficina privada para oír la radio de Londres. Yo estaba tan preocupada pensando que alguien pudiera oírla que literalmente supliqué a papá que volviéramos arriba al anexo. Comprendiendo mi angustia, mamá subió conmigo. También en otros casos tenemos mucho miedo de ser oídos o vistos por los vecinos. Confeccionamos cortinas el primer día de nuestra llegada. No son cortinas propiamente dichas, compuestas como están de retazos de tela diferentes en cuanto a la forma, el color, la clase y el diseño. Papá y yo cosimos estos retazos con la torpeza de los profanos en el oficio. Estos ornamentos abigarrados han sido sujetos con chinches a las ventanas y ahí quedarán hasta que salgamos de aquí. El edificio de la derecha está ocupado por una gran casa mayorista, el de la izquierda por un fabricante de muebles. ¿Podrán oírnos? Nadie se queda en esos inmuebles después de las horas de trabajo, pero no hay que fiarse. Hemos prohibido a Margot que tosa de noche, pues ha pescado un fuerte resfriado y la atiborramos de codeína. Pienso con alegría en la llegada de los Van Damme, a quienes esperamos el martes. Será más divertido y habrá menos silencio. Es sobre todo el silencio lo que me asusta por la tarde y por la noche. Daría cualquier cosa para que uno de nuestros protectores viniera a dormir aquí. No te imaginas cuán opresivo resulta el hecho de no poder salir nunca, y tengo muchísimo miedo de que seamos descubiertos y fusilados. Durante el día debemos caminar silenciosamente y hablar en voz baja, para que no nos oigan en el depósito. Me llaman. Tuya, Ana. Viernes 14 de agosto de 1942. Querida Kitty, hace un mes que te dejé, pero en verdad no había bastantes novedades para contarte. Los Van Damme llegaron el 13 de julio. Los esperábamos el 14, pero como los alemanes habían empezado a inquietar a una cantidad de gente entre el 13 y el 16, con citaciones a diestro y siniestro, los Van Damme prefirieron llegar un día antes para mayor seguridad. El primero en aparecer a las 9:30 de la mañana, cuando todavía estábamos desayunando, fue Peter, el hijo de los Van Damme, que está por cumplir 16 años. Es un muchacho de modales suaves, desgarbado y tímido, que trajo consigo a su gato Mouschi. No espero gran cosa de él como compañero. El señor y la señora Van Damme llegaron media hora más tarde. La señora provocó nuestra hilaridad al sacar de su sombrerera un enorme orinal. Sin él no puedo vivir, declaró. Era el primer objeto que encontraba su sitio fijo debajo del diván que le sirve de cama. El señor Van Damme no había traído el orinal, sino su mesa plegadiza para el té. Desde el comienzo hicimos todas las comidas juntos, en una atmósfera de cordialidad. Después de 3 días, todos sentimos que nos habíamos transformado en una sola familia. Era evidente que, habiendo formado aún parte durante toda la semana de los habitantes del mundo exterior, los Van Damme tenían muchas cosas que contarnos. Entre otras, lo que más nos interesaba era qué había sido de nuestra casa y del señor Goudsmit. El señor Van Damme nos relató lo siguiente. El lunes a la mañana, el señor Goudsmit me telefoneó para preguntarme si podía pasar por su casa, cosa que hice inmediatamente. Estaba muy nervioso. Me mostró una cartita dejada por los Frank y se mostró dispuesto a llevar el gato a casa de los vecinos, en lo que estuve de acuerdo. El señor Goudsmit temía una investigación y por eso examinamos todas las habitaciones
Poniendo en ellas un poco de orden, también despejamos la mesa del desayuno. De pronto observó sobre el escritorio de la señora Frank un anotador, en el cual estaba escrita una dirección de Maastricht. Aún sabiendo que la había dejado intencionalmente, simulé sorpresa y susto, rogando al señor Goldsmith que quemara aquel maldito papel sin tardanza. Aunque todo el tiempo simuló no saber nada acerca de la desaparición de ustedes, después de haber visto aquel trozo de papel, se me ocurrió una cosa. Señor Goldsmith, dije, me parece recordar algo que podría estar relacionado con esta dirección. Un oficial de jerarquía se presentó en la oficina hace alrededor de 6 meses. Estaba destinado a la región de Maastricht. Parecía ser un amigo de juventud del señor Frank y le prometió ayudarlo en caso necesario. Dije que, según todas las probabilidades, aquel oficial había debido mantener su palabra, facilitando de una u otra manera el paso de la familia Frank a Suiza a través de Bélgica. Le recomendé que contara eso a los amigos de los Frank, que pidieran noticias de ellos, aunque sin hablar necesariamente de Maastricht. Enseguida me marché. La mayoría de los amigos de ustedes han sido puestos al corriente. Lo he sabido por diversos conductos. Nosotros encontramos esta historia muy divertida y nos reímos aún más de la fuerza de imaginación de la gente, de la que nos daban prueba otros relatos del señor Van Damme. Así, hubo quien nos vio partir a las 4 al romper el alba, montados en bicicleta, y una señora que pretendía saber a ciencia cierta que habíamos sido metidos en un auto militar en plena noche. Tuya, Ana. Viernes 21 de agosto de 1942. Querida Kitty, la entrada de nuestro escondite ha sido ahora adecuadamente disimulada. El señor Creyler era del parecer de colocar un armario delante de la puerta de entrada. Hay muchos allanamientos a causa de las bicicletas ocultas. Un armario giratorio que se abriera como una puerta. El señor Bossen se ha esforzado como ebanista para la fabricación de este armatoste. Entretanto, fue puesto al corriente de nuestra permanencia en el anexo y se muestra servicial a más no poder. En este momento, para poder llegar a las oficinas, hay que encorvarse primero y luego saltar, porque los peldaños han desaparecido. Al cabo de 3 días, todos teníamos chichones, porque chocábamos ciegamente contra el bajo dintel de la puerta. Por eso, en el reborde pusimos un paragolpes, una bolsita rellena de virutas. Veremos cómo resulta eso. No hago gran cosa en materia de estudios. He decidido prolongar mis vacaciones hasta septiembre. Luego, papá será mi profesor, pues temo haber olvidado mucho de cuanto aprendí en la escuela. No hay que contar con cambios en nuestra vida. No me entiendo en absoluto con el señor Van Damme. En cambio, él quiere mucho a Margot. Mamá me trata a veces como a una criatura, lo que me parece insoportable. Fuera de eso, no vamos mal. Peter sigue sin gustarme. Es tan aburrido. Se la pasa tendido en la cama la mitad del tiempo. A veces hace algún trabajo de carpintería y luego vuelve a la cama. ¡Qué tonto! El tiempo es hermoso y a pesar de todo lo aprovechamos soleándonos sobre un catre en el desván, por donde el sol entra a raudales a través de una claraboya. Tuya, Ana. Miércoles 2 de septiembre de 1942. Querida Kitty, el señor y la señora Van Damme han tenido una pelea terrible.
Nunca había oído cosas semejantes porque papá y mamá no pensarían jamás en gritarse así. La causa, una verdadera insignificancia, por la que no valía la pena reñir. En fin, cada cual tiene sus gustos. Naturalmente para Peter la cosa es muy desagradable, pues debe tomar partido por uno u otro. Pero como es tan susceptible y perezoso, nadie lo toma en serio. Ayer estaba insoportable porque tenía la lengua azul en vez de roja. Desde luego, esta singularidad desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Hoy sufre de tortícolis y se pasea con una bufanda anudada al cuello. El caballero se queja también del lumbago. También suele experimentar dolores en el corazón, los riñones y los pulmones. Es un verdadero hipocondríaco. Es esa la palabra, ¿verdad? Entre mamá y la señora Van Damme hay bastantes desinteligencias. Existen, desde luego, razones para ello. Te daré un ejemplo. La señora Van Damme ha retirado del armario donde se encuentra nuestra ropa en común todas sus sábanas, que eran 3. Ella juzga natural que la ropa de mamá sirva para todo el mundo. Se va a sentir muy decepcionada cuando compruebe que mamá ha seguido su ejemplo. Además, se siente muy molesta porque nos servimos de su juego de mesa y no del nuestro para uso común. Trata por todos los medios de saber qué hemos hecho de nuestros platos de porcelana, los cuales están mucho más cerca de lo que ella supone, en el desván, alineados en cajas de cartón, detrás de cartapacios. Los platos son inhallables. Permanecerán allí tanto tiempo como nosotros. Siempre tengo mala suerte. Ayer dejé caer un plato sopero perteneciente a la señora. Se hizo trizas. ¡Oh!, exclamó ella furiosa. ¿Es que no puedes tener más cuidado? Es todo lo que me queda. A pesar de todo, el señor Van Damme me prodiga pequeñas amabilidades. Esta mañana mamá ha vuelto a abrumarme con sus sermones. No puedo soportarlos. Nuestras opiniones son demasiado opuestas. Papá me comprende, aunque a veces llegue a enfadarse conmigo durante 5 minutos. La semana pasada, nuestra vida monótona fue interrumpida por un pequeño incidente. Se trataba de Peter y de un libro sobre las mujeres. Margot y Peter tienen permiso para leer casi todos los libros que el señor Copius saca de la biblioteca pública para nosotros. Pero se juzgaba que un libro sobre un tema tan especial tenía que quedar en manos de las personas mayores. Ello bastó para despertar la curiosidad de Peter. ¿Qué podía haber de prohibido en aquel libro? A hurtadillas se lo sustrajo a su madre, mientras ella charlaba con nosotros abajo, y escapó al desván con su botín. Todo anduvo bien durante varios días. La señora Van Damme había observado los manejos de su hijo, pero no se lo dijo a su marido, hasta que éste lo olfateó por sí solo. ¿Cómo se encolerizó? Al recuperar el libro, creyó la cuestión terminada, mas no contaba con la curiosidad de Peter, que no se dejó intimidar en absoluto por la firmeza del padre. Peter trató por todos los medios de leer hasta el fin aquel volumen. Entretanto, la señora Van Damme había venido a pedirle su opinión a mamá. Mamá juzgaba que, en efecto, aquel libro no era adecuado para Margot, aun cuando aprobaba que leyera la mayoría de los otros. Hay una gran diferencia, señora Van Damme, dijo mamá, entre Margot y Peter. Ante todo, Margot es una muchacha, y las muchachas están siempre más adelantadas que los muchachos.
Además, Margot ya ha leído muchos libros serios y no abusa de lecturas prohibidas. Y por último, Margot es más madura e inteligente, lo que se demuestra por el hecho de que ya casi termina la escuela. La señora Van Damme se mostró de acuerdo con mamá, aunque seguía considerando erróneo permitir a los jóvenes leer libros escritos para adultos. Lo cierto es que Peter seguía buscando un momento propicio para apoderarse del libraco cuando nadie lo observaba. La otra tarde, a las 7:30, cuando todo el mundo escuchaba la radio en la oficina privada, él se llevó su tesoro al desván. Debió bajar de allí a las 8:30, pero el libro era tan palpitante que no prestó atención a la hora y apareció en el momento en que su padre regresaba a su habitación. ¿Adivinas la segunda parte? Unas bofetadas, un golpe y el libro cayó sobre la mesa y Peter al suelo. Esas eran las circunstancias en el momento de cenar. Peter se quedaba donde estaba. Nadie se preocupaba de él. Había sido castigado. La comida prosiguió. Todo el mundo estaba de buen humor, se charlaba, se reía. De pronto, un silbido agudo nos hizo palidecer. Todos dejaron cuchillos y tenedores y se miraron con espanto. Y enseguida se oyó la voz de Peter gritando por el caño de la estufa. Si ustedes creen que voy a bajar, se equivocan. El señor Van Damme tuvo un sobresalto. Tiró su servilleta y con el rostro ardiendo rugió. ¡Basta! ¿Me oyes? Temiendo lo peor, papá lo tomó del brazo y lo siguió al desván. Nuevos golpes, una disputa. Peter volvió a su cuarto. Hubo un portazo y los hombres regresaron a la mesa. La señora Van Damme hubiera querido guardar un pan con mantequilla para su querido vástago, pero su marido se mostró inflexible. Si no se disculpa inmediatamente, pasará la noche en el desván. Hubo protestas de parte de todo el resto, pues considerábamos que privarle de cenar era ya suficiente castigo. ¿Y si Peter se resfriaba? ¿A dónde irían a buscar un médico? Peter no se disculpó y volvió al desván. El señor Van Damme resolvió no ocuparse más del asunto. Sin embargo, a la mañana siguiente pude comprobar que Peter había dormido en su cama, lo que no impidió que a las 7 volviera a subir al desván. Fueron menester las persuasiones amistosas de papá para hacerlo bajar. Durante 3 días, miradas de enojo, silencio obstinado. Luego todo volvió a la normalidad. Tuya, Ana. Lunes 21 de septiembre de 1942. Querida Kitty, hoy me limito a noticias de la vida cotidiana. La señora Van Damme es insoportable. Conmigo estalla a menudo, a causa de mi verborragia sin fin. Nunca pierdo ocasión de fastidiarnos. Su última manía es la de no lavar las cacerolas. Si hay algunas sobras, las deja dentro, en lugar de ponerlas en un plato de vidrio, como nosotros solemos hacer, y todo eso se estropea. Y cuando a Margot le toca el turno de lavar la vajilla y encuentra 7 utensilios para fregar, la señora le dice despreocupadamente: «Vaya, Margot, tienes trabajo para rato». Papá y yo hemos hallado un modo de entretenernos. Me ayuda a establecer mi árbol genealógico paterno. Sobre cada miembro de la familia me cuenta una breve historia y eso me hace sentir mi ancestro. El señor Copius me trae libros cada 15 días. Me entusiasma la serie Job Terhune,
Todo cuanto escribe Sissi van Marsbelt me gusta sobremanera. He leído Alegría de estío por lo menos 4 veces, y las situaciones burlescas siguen haciéndome reír. He reanudado mis estudios. Me esfuerzo mucho con el francés y cada día empollo 5 verbos irregulares. Peter la ha emprendido con el inglés, con enormes suspiros. Acaban de llegar algunos libros de texto. Yo había traído una provisión de cuadernos, lápices, gomas y etiquetas. Escucho a veces la audición holandesa que transmiten desde Londres. El príncipe Bernardo acaba de hablar. La princesa Juliana tendrá otro hijo en enero, anunció. Me he alegrado. Aquí se sorprenden de que tenga tanta simpatía por la familia real holandesa. Hace algunos días los mayores juzgaban que al fin y al cabo yo no era tan tonta. Aquel mismo día tomé la firme resolución de trabajar más. No quisiera volver a encontrarme en la misma clase a los 14 o 15 años. Enseguida se mencionó el hecho de que casi todos los libros de los mayores me estaban vedados. Mamá lee en este momento Hirren, Frauen und Knechten, pero a mí me lo han prohibido. Primero tendré que madurar más, como mi talentosa hermana que ya leyó esa obra. Se ha hablado también de mi ignorancia. Yo nada sé de filosofía ni de psicología. Quizás sea menos ignorante el próximo año. Acabo de consultar en el diccionario estas difíciles palabras. Compruebo algo alarmante. No tengo más que un vestido de mangas largas y 3 chalecos para el invierno. Papá me ha permitido tejer un suéter blanco con lana de oveja. La lana no es muy bonita, ¿cierto? Pero su calor será una compensación. Tenemos más ropas nuestras en casa de otras personas. Lástima que no podamos ir a buscarlas antes de que termine la guerra, y aún así, quién sabe si las recuperaremos. Hace un momento apenas terminaba de escribir sobre la señora Van Damme. Ella tuvo la ocurrencia de entrar en la habitación. ¡Tac! Diario cerrado. ¿Qué, Ana? ¿No me permites ver tu diario? Me temo que no. Vamos, ¿ni siquiera la última página? No, ni siquiera la última página. Me ha dado un buen susto. En esa página ella no aparecía nada favorecida. Tuya, Ana. Viernes 25 de septiembre de 1942. Querida Kitty, ayer estuve de visita en casa de los Van Damme para charlar un poco. Es algo que hago de vez en cuando. A veces se pasa allí un momento agradable. Entonces se comen bizcochos antipolillas. La caja de lata la guardan en el armario que está lleno de bolas de naftalina. Y bebemos limonada. Hablamos de Peter. Les dije que Peter me acariciaba a menudo y que a mí me gustaría que dejara de hacerlo, pues me desagradaban tales demostraciones de parte de los muchachos. Con entonación paterna, ellos me preguntaron si en realidad yo no podía encariñarme con Peter, porque según dijeron, él me quería mucho. Ah, sí, pensé, y dije, oh, no. Dije también que por momentos Peter me parecía un poco torpe, pero que probablemente era tímido, como todos los muchachos que no estaban acostumbrados a alternar con chicas. Debo decir que el Comité de Refugiados, sección masculina, se muestra bastante ingenioso. Te relataré lo que han inventado para dar noticias nuestras al apoderado de la Travis, el señor Van Dijk, que ha guardado secretamente algunos de nuestros objetos personales y es amigo nuestro. Enviaron una carta mecanografiada a un farmacéutico, cliente de la casa, que vive en la Zelandia Meridional, adjuntando a la carta un sobrescrito
por papá con la dirección de la oficina. El farmacéutico se sirve entonces de ese sobre para enviar una respuesta. Tan pronto como ella llega, sustituyen la carta del farmacéutico por un mensaje manuscrito de papá dando señales de vida. La carta de papá que ellos enseñan entonces al señor Van Dijk parece haber pasado de contrabando por Bélgica y mandada vía Zelandia. Este puede leerla sin sospechar de la treta. Se ha elegido Zelandia porque es limítrofe de Bélgica y además porque no se puede ir allí sin permiso especial, de manera que Van Dijk no podría comprobar si realmente estamos allí. Tuya, Ana. Domingo 27 de septiembre de 1942. Querida Kitty, acabo de tener una gran discusión con mamá. Lo siento, pero no nos entendemos muy bien. Con Margot tampoco marchan las cosas. Entre nosotros no suelen darse el tipo de estallidos que hay en el piso de arriba, que son bastante desagradables. Estas dos naturalezas, la de mamá y la de Margot, me son totalmente extrañas. En ocasiones comprendo mejor a mis amigas que a mi propia madre. Es una lástima. Discutimos con frecuencia problemas de posguerra, por ejemplo, cómo debe uno dirigirse a los sirvientes. La señora Van Damme está una vez más de insoportable humor. Es muy caprichosa y guarda lo suyo bajo llave, cada vez con mayor encarnizamiento. Mamá podría responder a la desaparición de un objeto Frank con la de un objeto Van Damme. Así aprendería. Hay personas que se complacen en educar hijos ajenos, además de los propios. Los Van Damme pertenecen a esta categoría. No se ocupan de Margot. Ella es la cordura, la delicadeza y la inteligencia personificadas. Pero al parecer yo tengo defectos suficientes para las dos. Más de una vez sucede que a la mesa vayan y vengan palabras de censura y respuestas insolentes. Papá y mamá me defienden con energía. Sin ellos, yo ya habría desistido. Aunque mis padres no cesan de reprocharme mi charla excesiva, recomendándome que no me entrometa en nada y sea más modesta, fracaso con frecuencia. Y si papá no se mostrara tan paciente conmigo, hace tiempo que habría abandonado toda esperanza de satisfacer a mis padres, cuyas exigencias, sin embargo, no son a tal punto difíciles de atender. Si se me ocurre servirme poca verdura, que detesto, y tomar más patatas, los Van Damme, sobre todo la señora, protestan. Dicen que he sido demasiado mimada. Vamos, Ana, sírvete un poco más de verdura. No, señora, gracias, digo yo. Las patatas me bastan. Las verduras son buenas para la salud. Tu madre lo dice también. Vamos, come un poco más, insiste ella, hasta que papá interviene para aprobar mi negativa. Entonces la señora estalla. Había que ver lo que sucedía en nuestra casa. En nuestra casa, por lo menos, sabíamos educar a los hijos. ¿Llaman ustedes educación a eso? Ana está terriblemente consentida. Yo no lo permitiría nunca. Si Ana fuera mi hija, es siempre el comienzo y el final de sus peroratas. Si Ana fuera mi hija, afortunadamente no lo soy. Volviendo a este tema de la educación, un incómodo silencio siguió a las últimas palabras de la señora Van Damme. Luego papá repuso: Yo considero que Ana está muy bien educada. Hasta ha aprendido a no contestar a sus largos sermones. En cuanto a las verduras, observe su propio plato. La señora estaba derrotada. ¿Y cómo? Papá
Aludía a la porción mínima de verduras que ella misma se servía. Se cree, sin embargo, con el derecho de cuidarse un poco porque sufre del estómago. Se sentiría molesta si comiera demasiada verdura antes de acostarse. De cualquier modo, que me deje en paz y cierre la boca, así no tendrá que inventar excusas estúpidas. Es gracioso verla enrojecer por cualquier pretexto. Como a mí nunca me ocurre, ella se molesta bastante. Tuya, Ana. Lunes 28 de septiembre de 1942. Querida Kitty, ayer no alcancé a relatarte otra pelea más a la que también quería referirme. Pero antes otra cosa. Me parece extraño que las personas mayores regañen tan fácilmente por cualquier minucia. Hasta ahora he creído que eso de pelearse era cosa de niños y que con el tiempo se dejaba de hacer. Puede producirse una verdadera disputa por una razón seria, pero las palabras ofensivas proferidas constantemente aquí no tienen ninguna razón de ser y están ahora a la orden del día. A la larga tendría que habituarme a ello. Ahora bien, no creo que eso ocurra y no me acostumbraré nunca mientras esas discusiones, utilicen esta palabra en lugar de pelea, se produzcan por mi causa. No me reconocen ninguna cualidad. Yo no tengo nada de bueno, estrictamente nada. Mi apariencia, mi carácter, mis maneras son condenadas una detrás de otra y minuciosamente criticadas, a juzgar por sus discusiones interminables. Pero hay algo a lo que nunca estuve acostumbrada. Son esos gritos y esas palabras duras que estoy obligada a absorber poniendo buena cara. Es superior a mis fuerzas. Eso no puede durar. Me niego a soportar todas esas humillaciones. Les demostraré que Ana Frank no nació ayer y cuando les diga de una vez por todas que comiencen por cuidar su propia educación antes de ocuparse de la mía, no podrán reaccionar y terminarán por callarse. ¡Qué maneras! Son unos bárbaros. Cada vez que eso ocurre, quedo desconcertada ante semejante desenfado y sobre todo ante semejante estupidez, la de la señora Van Damme. Pero tan pronto como me recobre, y no ha de tardar, les contestaré de la misma manera y sin vueltas. Así cambiarán de tono. ¿Soy en realidad tan mal educada, pretenciosa, terca, insolente, tonta, perezosa, etcétera, etcétera, como ellos pretenden? Oh, ya sé que tengo muchos defectos, pero ciertamente exageran. Si supieras, Kitty, cómo me hacen hervir la sangre esas injurias e insultos. Pero no será por mucho tiempo más. Mi rabia no va a tardar en estallar. Basta ya. Te he fastidiado bastante con mis disputas. Sin embargo, hubo una conversación muy interesante en la mesa y tengo ganas de contártela. Hablábamos de la modestia extrema de Pim. Este es el apodo de papá. Las personas menos perspicaces suelen advertir tal hecho. De pronto, la señora Van Damme exclama: Yo también soy modesta, y mucho más que mi marido. ¡Qué descaro! Solo con decirlo demuestra su falta de modestia. El señor Van Damme, que juzgó necesario aclarar la referencia a su persona, contestó muy tranquilo: Yo no me empeño en ser modesto. Sé por experiencia que las personas modestas no van muy lejos en la vida. Y volviéndose hacia mí: Nunca seas modesta, Ana, así no llegarás lejos en la vida. Mamá aprobó este punto de vista. Pero la señora Van Damme tenía naturalmente que decir su palabra sobre un tema tan interesante como la educación. Esta vez se dirigió no directamente a mí, sino a mis padres. Ustedes tienen un concepto singular de la vida al decirle a Ana una cosa semejante. En mi juventud, pero ¡ah, qué diferencia!
y estoy segura de que en nuestros días esa diferencia existe todavía, salvo en las familias modernas, como la de ustedes. Este fue un ataque abierto a la forma en que mamá cría a sus hijas. La señora Van Damme se había puesto roja de emoción. Mamá, en cambio, permanecía impasible. La persona que enrojece es arrastrada progresivamente por sus emociones y corre el riesgo de perder más pronto la partida. Mamá, con las mejillas pálidas, quiso zanjar esta cuestión lo más rápidamente posible y apenas sí reflexionó antes de responder. Señora Van Damme, yo opino efectivamente que es preferible ser un poco menos modesto en la vida. Mi marido, Margot y Peter, los tres son demasiado modestos. Su marido, Ana, usted y yo no somos lo que se puede decir modestos, pero no nos dejamos atropellar. Entonces exclamó la señora Van Damme. Querida señora, no la comprendo. Yo soy verdaderamente la modestia personificada. ¿Qué es lo que hace a usted dudarlo? Nada en especial, respondió mamá, pero nadie diría que usted brilla por su modestia, a lo que replicó la señora Van Damme. Me gustaría saber en qué carezco yo de modestia. Si no me ocupase de mí misma, nadie aquí lo haría y se me dejaría morir de hambre. Esta absurda observación hizo reír a mamá, lo que irritó más aún a la señora Van Damme, que continuó su perorata sazonada de palabras interminables en un magnífico alemán-holandés y holandés-alemán, hasta que, perdida en sus propias palabras, resolvió abandonar la habitación. Al levantarse se volvió para dejar caer su mirada sobre mí. Era como para verlo. En ese momento, yo tuve la desgracia de menear la cabeza casi inconscientemente, con una expresión de lástima mezclada sin duda de ironía. A tal punto me sentí fascinada por su oleada de palabras. La señora se crispó, se puso a lanzar injurias en alemán, sirviéndose de una jerga sumamente vulgar. Era un lindo espectáculo. Si hubiera sabido dibujar, la habría pintado en esa actitud. A tal punto resultaba cómica, demasiado cómica la pobre y estúpida mujer. Después de esta escena, de cualquier modo, estoy segura de una cosa. Peleándose abiertamente una buena vez, es como se aprende a conocerse a fondo. Es entonces cuando en realidad puede juzgarse un carácter. Tuya, Ana.